Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad que me da de conectarme por este medio para compartir un poco la palabra de Dios. Seguidamente, gracias a nuestro hermano Manuel que nos permite por medio de esta plataforma pues compartir la palabra de Dios. Y gracias a cada uno por conectarse hoy y compartir pues también por este medio la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar con Mateo capítulo 25 y vamos del capítulo 31 al verso 46, pues estaremos meditando un poco acerca del juicio final. Después que Jesús, por medio de dos parábolas, nos enseña la necesidad de estar preparado para su segunda venida, y también la importancia de aprovechar las oportunidades que Él nos da para cumplir nuestra responsabilidad como cristianos, como parte de su pueblo. Ahora nos describe el juicio, lo que va a suceder ese día. Un día, tarde o temprano, habrá juicio y todos estaremos ante la presencia de Cristo para entregar cuentas, según 2 Corintios capítulo 5, verso 10, dice ahí el apóstol Pablo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para entregar cuentas de todo lo que nosotros hicimos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Muchos no creen en el juicio, muchos creen que con la muerte todo se acaba y que después de la muerte no hay nada más. En Hebreos capítulo 9, verso 27, la palabra de Dios nos enseña que está establecido para el hombre que muera una sola vez, pero no es todo. Dice que después de la muerte habrá un juicio, así que la palabra de Dios nos enseña claramente que un día va a haber un juicio. La mayoría de las personas no están preparadas para ese día. Lo más triste es que muchos cristianos tampoco estamos preparados, según lo que miramos ahí en Mateo, en la parábola de las 10 vírgenes, donde muchos, cuando Cristo venga, pues lamentablemente no vamos a estar preparados. Hoy veremos qué nos enseña Cristo a través de verso 31 y en el verso 46 acerca del día final. Dice que Jesús viene, se sentará en su trono. La segunda venida de Jesús es inevitable. La Biblia nos habla acerca de ella, ahí mismo en Mateo, en el capítulo 16, Jesús habla acerca de eso. 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vemos que aquí Jesús está hablando que, o la palabra de Dios, que el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, va a venir en la gloria de su Padre con los ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a lo que nosotros hicimos. En Marcos capítulo 8, también la palabra de Dios ahí nos habla acerca de la venida de Jesús. Marcos capítulo 8, verso 38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, aquí también la palabra de Dios nos está hablando acerca de la venida de Jesús. La venida de Jesús será visible, será audible en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, del verso 16 y el verso 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el 17,
Luego los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En Hechos capítulo 1 encontramos cuando los apóstoles presenciaron la ida de Jesús o la ascensión de Jesús. En Hechos capítulo 1, verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Dice el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dice el 11, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 7, el apóstol Juan también nos habla de la venida de Jesús y dice ahí el verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vemos que estos textos nos hablan de que Jesús va a venir por segunda vez. Como decíamos, la venida de Jesús es inevitable, un día se hará realidad. También en Apocalipsis 20:11 también nos enseña, dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló, se encontró para ellos. Vemos que cuando Cristo venga, allá en el día final, también se va a sentar en su trono. Los judíos tenían un concepto equivocado acerca de Jesús, porque ellos esperaban un Mesías o un rey que viniera a establecer un reino terrenal y lo liberara de la esclavitud del yugo de los romanos. Por eso cuando Jesús viene y comienza a hablarles de cosas espirituales, pues por esa razón no creyeron en él y dijeron que blasfemaba y al final pues eso también provocó que lo crucificaran. Pero en Juan capítulo 18, notemos lo que Jesús dice ahí, Juan capítulo 18, verso 36. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Vemos que aquí Jesús no vino a establecer un reino terrenal, literal, aquí en la tierra como creían los judíos. Por esa razón aquí Jesús les dice que su reino no era de este mundo. También, ¿qué va a suceder en el juicio final cuando Jesús venga? Según Mateo 25, 31 y 32, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono. Dice el 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor la oveja de los cabritos. Vemos que cuando Jesús venga en el día final, dice que todas las naciones van a ser reunidas. Todas las naciones van a dar cuenta a Cristo. Estamos hablando que ese va a ser el juicio universal. Todas las naciones, toda la raza humana vamos a estar ese día. Ante aquel que vivió aquí en la tierra como un humilde carpintero, ahora todos vamos a comparecer, todos vamos a estar ahí delante de él en ese día.
Desde el más rico al más pobre, desde el más poderoso al más débil, vamos a estar ahí en ese día. Incluso todos aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que también se burlan de la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis, en el capítulo 6, del verso 15 al verso 17, dice el apóstol Juan. Apocalipsis 6, versos 15 y 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Vemos que ese día no habrá ningún ser humano que escape ante estar ahí entre la presencia de Dios. Todos vamos a estar ese día. No habrá ninguna nación, por muy rica o muy poderosa que sea, no habrá ninguna persona que quede fuera de ese gran día. Nadie va a escapar a ese gran día. Nosotros podemos hacer lo mismo de Adán, cuando pecó y se escondió y Dios lo llamó, creyendo de que Dios no sabía o se podía escapar de Dios. Quizás muchos de nosotros, incluso creyentes, creemos de que vamos a poder escapar o que no vamos a estar ese día, pero dice ahí claramente el verso 32 de Mateo 25, que todas las naciones, todo ser humano va a estar ahí en ese día. ¿Qué más va a suceder? Según el verso 32 de Mateo 25 y el verso 33, dice que ahí va a haber una separación. Las ovejas van a ser separadas de los cabritos y dice que las ovejas van a ser puestas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Jesús ya había hablado de la separación de los buenos y los malos. Si nosotros recordamos en la parábola de la cizaña, ya en Mateo capítulo 13, del verso 36 al 43, y también la parábola de la red, ahí mismo en Mateo capítulo 13, verso del 47 al 50, también Jesús ahí habló de la separación de los justos de los injustos, o sea, va a haber separación de los buenos y de los malos. Habrá solamente dos grupos: ovejas, que son los salvos, y cabritos, que son los perdidos. No habrá un tercer grupo. Muchas personas hoy en día creen que hay una tercera opción. Algunos dicen: yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. Yo no sirvo ni a Dios ni al diablo. Yo no voy a estar en ese día, pero la palabra de Dios aquí claramente nos habla que solamente hay dos grupos: ovejas y cabritos. No hay una tercera opción. Si nosotros también como cristianos estamos pensando que no somos ni ovejas ni cabritos, pues estamos muy equivocados. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 19, miremos lo que el apóstol Pablo escribe ahí a este joven llamado Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vemos que Dios conoce a todos los que son suyos. Jesús conoce las obras de su pueblo. En Apocalipsis capítulo 2, en el verso 2 dice, aquí Jesús hablando a la iglesia local en Éfeso le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los ha hallado mentirosos. Dice en el verso 9, escribiéndole a la iglesia en Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son, sino sinagoga de Satanás. En el verso 13, también hablando a la iglesia en Pérgamo, también le dice: yo conozco tus obras. Y ahí mismo en el verso 19, hablando a la iglesia en Tiatira, también le dice: yo conozco tus obras. Vemos entonces que Jesús conoce todo lo que nosotros hacemos, todo, cada iglesia, lo que hace, cada iglesia local en cualquier parte del mundo que esté, Dios sabe perfectamente lo que hace. La Biblia compara al pueblo de Dios como ovejas. Si nosotros vamos a Salmo, en el capítulo 74, en el verso 1, dice: porque, oh Dios, no has desechado para siempre, porque nos has desechado para siempre, porque se ha encendido tu furor contra la oveja de tu prado. Vemos aquí que el salmista está hablando a Dios, que Dios los había desechado, su pueblo, que eran el pueblo judío, y él los está comparando como ovejas. En Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, verso 6, dice: sino ir ante a la oveja perdida de la casa de Israel. Vemos que aquí Jesús comisionó a los 12 y los mandó a predicar el evangelio, pero les dice que fueran a la oveja perdida de la casa de Israel. Vemos entonces que a Jesús, Dios también compara al pueblo suyo como oveja. Y en el evangelio de Juan, en el capítulo 10, del verso 14 al verso 17, también encontramos donde Jesús habla también acerca de esto. Juan capítulo 10, versos del 14 al 17 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otra oveja que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vemos entonces que aquí en estos pasajes que hemos leído, Dios, o la Biblia, compara al pueblo de Dios con ovejas. La oveja simboliza la dependencia, la inocencia, lo inofensivo. Por eso, en el día final, las ovejas van a la derecha, porque son aquellas que entienden que ellas dependen de Dios, aquellas que son inocentes, que son inofensivas. No así el cabrito. El cabrito es lo opuesto. Si nosotros comparamos a estos dos animales, pues yo no tengo la experiencia de saber mucho de esto, porque nunca he tenido ninguno de los dos, pero tengo entendido que el cabrito pues es un animal bastante travieso, entonces es lo contrario de la oveja. Los justos serán puestos a la derecha, según el verso 33 de Mateo 25. La derecha, o el lado derecho, es el lugar de honor. Si nosotros leemos en Salmo capítulo 110, el verso 1, dice aquí el salmista David: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos que aquí David está diciendo que Dios dijo a su Señor: siéntate a mi diestra, que es el lado
de honor. Y en Hechos, capítulo 2, verso 25 y verso 33, miremos lo que dice el escritor de Hechos, igual hablando acerca de Jesús. Hechos 2:25, hablando del mismo salmo, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice el verso 33: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vemos que Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. Estamos hablando un lugar de honor. Los injustos serán puestos a su izquierda, según Mateo 25:33. Estamos hablando que es lo opuesto. El lado izquierdo es un lugar de deshonra y de condenación. Si nosotros vamos a 2 de Tesalonicenses en el capítulo 1, en el verso 8, verso 9, dice: y entonces se manifestará, 1:8, disculpe, hermano, estaba leyendo ahí esto, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vemos entonces que los que van a la derecha van a un lugar de honor, a gozarse la vida eterna, estar ahí con el Señor siempre. Lo contrario de el que va a la izquierda. El que va a la izquierda va a recibir el tormento por haber desobedecido, por no haber servido al Señor, por no haber obedecido el evangelio. Lo que hicieron los justos, vamos a ver lo que hicieron los justos según Mateo 25. Si nosotros leemos ahí del verso 35 al verso 40, vamos a ver lo que hicieron los justos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Vemos que, ¿qué hicieron los justos? Bueno, los justos hicieron lo que se les mandó a hacer. Si nosotros, por ejemplo, el padre de familia, ¿qué podemos hacer nosotros para complacer a este padre de familia? Bueno, ayudando a sus hijos. Si nosotros ayudamos al hijo de padre de familia, pues él va a estar complacido. Nosotros que somos padres, si nos miramos que alguien está ayudando y sirviendo a nuestros hijos, pues nosotros nos vamos a sentir contentos, complacidos, felices. Pues de igual manera, Dios es complacido, Dios es feliz cuando nosotros ayudamos a sus hijos. Y fue lo que hicieron estos justos, estos que fueron puestos a la izquierda. Ellos sirvieron a sus hermanos. Hablamos de que lo que Dios nos pide, lo que miramos aquí en Mateo 25, del 35 en adelante, vemos que no requiere mucho dinero. Jesús habla de actos de servicio que cualquiera de nosotros, aún el más pobre,
puede hacer. Muchas veces nosotros creemos que necesitamos hacer muchas cosas para poder ayudar, o necesitamos tener dinero suficiente para poder ayudar a un hermano que tiene necesidad. Pero no es cierto. Ay, perdón, hermano, que aquí tuve un pequeño error aquí. Entonces estamos hablando de lo que hicieron los justos. Decíamos que no se requiere mucho dinero para hacer lo que se nos pide aquí. Aún el más pobre puede hacerlo. Muchas veces nosotros siempre decimos, no podemos ayudar a un hermano, o no tengo, pero todos de alguna u otra manera podemos hacerlo. No son actividades que se reporten en los medios de comunicación, pero el Señor se fija en esas pequeñas cosas que nosotros hacemos para sus hijos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, en el verso 10 dice el escritor, porque Dios no es justo, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a cualquier detallito que nosotros hagamos, cualquier servicio, por muy mínimo que nosotros lo miremos, Dios no se va a olvidar de eso. Dios en el día final va a recompensar. Pero decíamos, muchas veces nosotros creemos que necesitamos tener bastantes bienes materiales o tener bastante dinero para ayudar. Pero, por ejemplo, visitar a un hermano, hablándolo localmente, no necesitamos dinero para visitar a un hermano, para exhortar a un hermano, para consolar a un hermano. Para ayudar a un hermano no necesitamos tener bastante dinero también. Con lo poco que nosotros tenemos, podemos perfectamente ayudar a un hermano. No hay que pensar solamente en los talentos, habilidades más destacadas, sino en el servicio sencillo y humilde que hacemos todos los días. Muchas veces nosotros, así como muchas veces calificamos los pecados que unos los vemos más graves que otros, de igual manera los talentos o las habilidades las calificamos. Vemos que unos talentos son más importantes que otros. Por ejemplo, como el caso del problema que había en los Corintios con el caso del don de lengua, que creían que era el más importante. No, cualquier servicio que nosotros hagamos es importante para Dios. El predicar, el dar un estudio, un sermón es importante, sí es importante. El exhortar a un hermano tiene el mismo valor. El mismo valor que tiene aquel hermano que da un sermón, un estudio, también lo tiene aquel hermano que exhorta, que anima. También aquel que ayudó con un poquito más y aquel ayudó con un poquito menos, igual tienen el mismo valor. Pero muchas veces nosotros andamos buscando aquellos talentos, habilidades más destacados para poder servir, o podemos estar menospreciando a un hermano que no tiene la misma habilidad o el mismo talento que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando Pablo instruyó a los corintios acerca del uso de los dones espirituales, les explicó un camino más excelente. Todos sabemos el problema que había ahí en Corinto con respecto al don de lengua. Ahora Pablo les muestra un camino más excelente, según el capítulo 13, y ese camino más excelente que Pablo les muestra es el amor. Pablo les dice que
Era más importante el amor. Ahora, Pablo comienza a mencionar ahí que él podía vender todos sus bienes, pero si no lo hacía con amor, de nada servía. Incluso Pablo dice que él podía dar hasta su vida, pero si no lo hacía con amor, de nada sirve. Entonces nosotros podemos ayudar bastante, pero si no lo hacemos con amor, no tiene tampoco ningún valor. Por eso es importante que todo lo que nosotros vayamos a hacer en la obra del Señor, lo debemos de hacer con amor, sea poco o sea mucho, hay que hacerlo con amor y eso que nosotros hagamos, Dios no lo va a olvidar. No podemos servir a Dios en forma directa, es decir, Él no vive en templos humanos, según Hechos 17, verso 25, sino servimos a Dios al servir a los más necesitados aquí en la tierra y mayormente a los hijos de Dios. Según Gálatas, capítulo 6, verso 10, dice el apóstol Pablo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, cuando nosotros ayudamos a un amigo, cuando nosotros ayudamos a un hermano, estamos dándoselo a Dios. Por eso, allá en Mateo, ¿verdad? 25, cuando ellos le dicen a Jesús: Señor, pero ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo estabas enfermo? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vestimos? Y ahora Jesús, en el verso 40, dice: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, cuando nosotros servimos a un hermano, estamos sirviendo a Cristo. Cuando nosotros ayudamos a un hermano, estamos ayudando a Cristo. La recompensa a los justos. Según el verso 34, encontramos la recompensa que Dios va a dar a los justos. Dice el verso 34, entonces él dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La palabra bendito, según del griego, viene que significa invocar o derramar bendiciones sobre una persona. Eso significa la palabra bendito. Es semejante a la palabra Macario que encontramos allá en Mateo capítulo 5 del verso 2, 3 al 12, que la palabra Macario significa bienaventurado, dichoso o feliz. Entonces el justo va a ser recompensado, dichoso, va a ser bienaventurado, porque la recompensa que se le va a dar es la morada eterna que Cristo fue a preparar para los justos, para los que hagan la voluntad de Dios. Entonces vemos que estos fueron recompensados, estos fueron puestos a la derecha en el lugar de honor, porque prácticamente hicieron la voluntad de nuestro Dios. El rey no dice nada acerca de sus malas acciones porque ya fueron perdonadas, solamente habla de sus acciones. En Apocalipsis capítulo 19, miremos lo que el apóstol Juan dice ahí, Apocalipsis 19:8, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son o es las acciones justas de los santos. Entonces vemos que esto, todas sus acciones fueron justas porque hicieron la voluntad de Dios. Estos vivirán en el cielo con la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Juan, Jesús habla acerca de esa morada. Juan 14, del verso 2 al 4, él dice que se fue a preparar morada para que donde él esté, también nosotros estemos. En Filipenses, el apóstol Pablo, en Filipenses 3:20, nos dice que nuestra ciudadanía está allá en
los cielos. Y en Apocalipsis capítulo 21, verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vemos entonces que estos justos van a estar ahí, donde ya no habrá ningún dolor, sufrimiento, sino todo va a ser felicidad. Lo que hicieron o lo que no hicieron los injustos, regresando a Mateo 25, del verso 42 al 45, dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Vemos que estos hicieron lo contrario de lo justo. Estos vieron las necesidades de sus hermanos y no lo hicieron. Este texto se destaca, ¿verdad?, el descuido de haber ministrado al pueblo de Dios. Estos prácticamente descuidaron esa responsabilidad que ellos tenían de servir al pueblo de Dios. Es importante que nosotros podamos meditar también si nosotros no estamos cayendo en este descuido de no ministrar, de no ayudar a nuestros hermanos, al pueblo de Dios. Este descuido, esta negligencia demuestra qué clase de personas eran. El carácter de todo individuo determinará su destino. Demuestra su actitud hacia la gracia, hacia la misericordia y otras cualidades divinas. Vemos que estos despreciaron la gracia, despreciaron la misericordia y todas aquellas bendiciones espirituales que el Señor nos ofrece, prácticamente ellos lo descuidaron. Es importante que nosotros también podamos meditar si nosotros también no tenemos este descuido, si nosotros también estamos menospreciando la gracia, la misericordia y todas esas bendiciones espirituales que el Señor nos ofrece. El destino de los injustos, según el verso 46 de Mateo 25, dice allí el destino de los injustos e irán esto al castigo eterno. Ese va a ser el destino de los injustos, el castigo eterno. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos no hicieron, no cumplieron su responsabilidad, no hicieron la voluntad del Señor. Estos que fueron puestos a la izquierda, los vemos reflejados allá en las 5 insensatos. Los que fueron puestos a la derecha, los vemos reflejados allá en las 5 prudentes. Vemos que estos injustos no aprovecharon el tiempo y la oportunidad que el Señor les dio para hacer la voluntad. Lo contrario de los justos, ellos sí aprovecharon el tiempo y la oportunidad que les dio el Señor para cumplir su responsabilidad. En el juicio dirán esto, Señor, si hubiéramos sabido que eras tú, te hubiéramos ayudado. Imagínense. Para poder ayudar tenían que ver personalmente a Jesús. ¿Será que nosotros también estemos pensando lo mismo? Que para poder ayudar a Jesús tenemos que verlo personalmente. Pero pensamos que se trataban de cualquier persona insignificante. Ellos dijeron, estas otras personas, pues nosotros pensamos o creíamos que eran cualquier persona. Persona insignificante. ¿Será que también nosotros, hermanos, estemos pensando eso de nuestros hermanos? Que nosotros estamos diciendo que son personas insignificantes, que no son importantes. Es triste, pero muchas veces nosotros menospreciamos al pueblo de Dios.
Hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos estar despreciando al pueblo de Dios y estarlos viendo como personas insignificantes. Cuando nosotros no cumplimos nuestras responsabilidades que tenemos con el pueblo de Dios, lo estamos menospreciando. Muchas veces nosotros ni siquiera vamos a las reuniones y eso significa desprecio hacia el pueblo de Dios. Muchas veces nosotros nos quedamos en casa. Cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos ese tipo de actitud, pues estamos menospreciando al pueblo de Dios. En Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 13, del verso 23 al verso 28. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde soy. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde soy, apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vemos que estos tuvieron la oportunidad de servir al Señor, de servir a su hermano, pero no lo hicieron. Hoy nosotros pues de igual manera tenemos la oportunidad. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Somos el pueblo de Dios y tenemos la oportunidad de hacerlo. Cuando venga Cristo, no habrá tiempo para cumplir esa responsabilidad. La recompensa a los injustos. Bueno, según el verso 41 de Mateo 25, dice ahí el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vemos que esta va a ser la recompensa para los injustos, aquellos que tuvieron la oportunidad de servir al Señor, de servir a su pueblo, aquellos que tuvieron la oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Ahora el Señor les va a decir, apartados de mí, maldito, al fuego eterno. Hablando del infierno. El infierno, según la palabra de Dios, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ahora toda aquella persona que no obedezca al Señor, que no le sirva y no haga la voluntad de Dios, lamentablemente también va a ir a ese lugar. Estos cuando encontraron algún necesitado de la misericordia, se la negaron. Por lo cual ahora no reciben ellos tampoco misericordia. En Santiago, en el capítulo 2, miremos lo que Santiago nos dice aquí. Santiago capítulo 2, verso 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vemos que estos tuvieron la oportunidad de practicar la misericordia. Miraron a muchos que necesitaban de su misericordia, sin embargo se la negaron. Ahora ellos, pues lamentablemente tampoco van a encontrar misericordia. También se les va a negar. Por eso dice Santiago aquí que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Qué triste, ¿no? Cuando nosotros también tenemos este tipo de actitud. Vemos a un hermano que necesita la misericordia y lamentablemente nosotros no se la damos. Pues así como nosotros negamos dar misericordia, pues de igual manera en el día final también se nos va a negar esa misericordia. Es imposible que el amor de Dios resida en el corazón que está desprovisto del amor.
Muchas veces nosotros podemos estar diciendo que amamos a Dios, pero en la realidad, o la realidad es otra. Si vamos a Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 17, Primera de Juan 3:17, miremos lo que dice el apóstol. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará o cómo mora el amor de Dios en él? Decíamos, o decía que muchas veces nosotros decimos amar a Dios, pero si nosotros no amamos al prójimo, a nuestros hermanos, tampoco amamos a Dios. Si nosotros vemos a un hermano que tiene necesidad y no compartimos lo que tenemos, no es cierto que realmente el amor de Dios mora en nosotros. Si nosotros miramos a un hermano caído y no lo buscamos cómo levantar, no es cierto que el amor de Dios mora en nosotros. Si nosotros miramos a un hermano desanimado, triste, si nosotros no lo animamos, no lo consolamos, no es cierto que el amor de Dios mora en nosotros. Y hace un momento decía que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de asistir a los estudios bíblicos entre 10 semanas, pero no vamos, entonces no hay amor hacia el hermano. Y si no hay amor hacia el hermano, tampoco hay amor hacia Dios. Muchas veces nosotros incluso nos damos cuenta que un hermano está enfermo y tampoco lo vamos a visitar. Pero yo digo, yo amo a Dios, pero no es cierto. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, tampoco amamos a Dios y el amor de Dios no está en nosotros. Vemos que estos que fueron puestos a la izquierda, no había amor para sus hermanos, tampoco había en ellos el amor de Dios. Estos estarán delante del Señor en aquel día, todavía en sus pecados, sin perdón. Imagínense qué triste va a ser eso. Estar o llegar ese día delante de la presencia de Dios todavía con nuestros pecados, todavía sin el perdón. Eso va a ser triste y lamentable para muchos de nosotros. Muchas personas que tienen la oportunidad hoy de obedecer el evangelio no quieren. Pues ese día van a estar ahí delante de Dios sin perdón, todavía con sus pecados. Muchos de nosotros cristianos que no queremos hacer la voluntad de Dios, todavía tenemos algo ahí que no hemos corregido, pues lamentablemente también ese día vamos a estar delante de Dios en nuestros pecados y sin perdón. Estos completamente van a quedar expuestos a la justicia de Dios y sin misericordia. Esto acontecerá a pesar de todo lo que Dios ha hecho por el hombre. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo, escribiendo al joven Timoteo, dice ahí, 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere, que todo ser humano sea salvo y venga al conocimiento de su verdad, que es la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchas personas no quieren ser salvos, no quieren venir a la verdad. Y muchas veces nosotros los cristianos también ya estamos en la verdad o decimos el evangelio, somos miembros de la iglesia de Cristo. Pero ahora aquí dentro de la iglesia de Cristo no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces no va a haber salvación. Porque como decíamos en la parábola de las 10 vírgenes, muchas veces nosotros creemos que solamente con hacernos miembros de la iglesia de Cristo o que solamente con reunirnos ya es suficiente o ya estamos salvos. Esa es una mentira porque hay muchas cosas que nosotros estamos mandados a hacer y si nosotros no las hacemos, pues, lamentablemente no vamos a alcanzar la salvación. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9, dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que Jesús todavía no ha venido. Dios todavía no ha mandado a su Hijo
a traer a su pueblo acá a la tierra. Y la razón es porque Él quiere que ninguno del ser humano perezca. Él quiere que todos nos salvemos. Pero aún así, hermano, nosotros no queremos salvar. No estamos aprovechando esa paciencia de Dios que nos está dando todavía oportunidad para que nosotros podamos ser salvos. Pero un día esa paciencia de Dios se va a terminar. Un día, ¿verdad? Va a venir el Señor y quizás muchos de nosotros, así como las 5 insensatas, que hasta ese momento se comenzaron a preparar, pero ya fue demasiado tarde. Por eso es importante que nosotros ahorita, que Dios nos está dando la oportunidad, meditemos si estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, si estamos siendo justos con nuestros hermanos. Sin embargo, cada quien escoge su destino cuando escoge su carácter. Aunque Dios quiere que nos salvemos, pero Dios no obliga a nadie. Cada quien decide si obedece o no obedece. Cada quien decide si quiere ser salvo o no. Cada quien se prepara para su destino. Cada quien es el que decide a dónde quiere pasar la eternidad. Cada quien elige la recompensa que quiere, condenación o vida eterna. Los justos son un pueblo preparado para un lugar preparado. Ese lugar preparado es la morada que Cristo fue para prepararnos, el cielo donde habita Dios. Y los injustos también son un pueblo preparado para un lugar preparado. Ya nosotros sabemos que ese lugar preparado para los injustos es el infierno. Solo hay 2 moradas, 2 destinos: salvación, vida eterna, o condenación, castigo eterno. Es lo que nosotros leemos en Mateo 25, en el verso 46. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solamente hay 2 destinos, solamente hay 2 moradas: el cielo o el infierno, vida eterna o condenación eterna. Usted y yo elegimos cuál morada queremos. Usted y yo decidimos a dónde queremos pasar la eternidad. En conclusión, mi hermano, hemos visto lo que sucederá en el día final ante el trono de Cristo. Todas las naciones serán reunidas, habrá separación, los justos de los injustos, los justos a la derecha, que son los salvos, los justos a la izquierda, que son los condenados, lo que hicieron los justos, lo que no hicieron los injustos, la recompensa a los justos y la recompensa a los injustos. Vemos el destino de los justos, de los injustos, y también vemos el destino de los justos. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos meditar, podamos reflexionar. ¿Estamos preparados para comparecer ante el juicio de Cristo? ¿A dónde nos gustaría vivir por la eternidad? ¿Estamos preparados para entregar cuenta? Recordemos, y vamos a leer este verso. En Hechos, capítulo 17, en el verso 31, dice el escritor: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así como en Hebreos 9:27 aprendemos que ya está establecido un día cuando nos vamos a morir, de igual manera la palabra de Dios nos dice que ya está establecido un día en el cual Dios nos va a juzgar. ¿Cuándo será? No lo sabemos. A nosotros solamente nos corresponde estar preparados para cuando llegue ese día. Tengamos presente, un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a entregar cuenta
de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo, como dice Pablo allá en 2 Corintios 5:10. Hermano, muchísimas gracias. Espero de que este estudio pues sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias por su atención. Que Dios me les bendiga grandemente.